Muchas gracias. La verdad es que me da pudor ver una película, un vídeo sobre mí mismo y tener que hablar de mí mismo, pues aunque parece que es algo que lo que tengo que estar acostumbrado y tal, a mí siempre me da pudor, porque a veces pienso, bueno, están hablando de mí, se refieren a mí, porque, no sé, somos vergonzosos. Yo en realidad soy bastante tímido. Lo que pasa es que al final, bueno, te tienes que hacer un poco a esto, al poder hablar en público y ofrecer a los que vienen a verte, como sois vosotros, pues una versión de esta vida de aventuras que he elegido, que en definitiva supongo que es la que prácticamente todos deseamos tener, ¿no? En algún momento dado, yo creo que todos los niños pensamos o deseamos ser aventureros, exploradores, ser como los personajes de los cuentos, de los dibujos que vemos. Lo que pasa es que muchas veces lo olvidamos porque estamos ocupados en hacer otras cosas, que es ganarnos la vida y demás, ¿no? Yo es lo que hice, fui un niño muy soñador, fui un niño lector, tenía mis héroes y fantaseaba con ser como ellos. Lo que pasa es que al final después te pones a estudiar una carrera, te pones a estudiar una oposición, te pones a trabajar y esos sueños los olvidas. Y yo tuve la suerte de tener un accidente en moto que me obligó a parar el ritmo que estaba llevando y en ese momento pues pude replantear antes de cumplir los 40 qué es lo que quería hacer con mi vida. Entonces decidí que quería hacer algo más, aunque fuera durante un breve tiempo, y entonces empecé a viajar con la moto. Lo que no podía imaginar es que la moto y los viajes en moto me iban a llevar tan lejos, tanto tiempo y a tantas personas. Y en un momento dado, cuando yo ya estaba cruzando África o dando la vuelta al mundo, no recuerdo exactamente, en esas horas que pasamos subidos en la moto, pensando dentro de nuestro casco, que yo creo que es uno de los mejores espacios de pensamiento, ¿no? de meditación que existen, ahí me di cuenta que yo era el adulto que el niño que fui soñó con ser. Y para mí llegar a esa conclusión con más de 40 años fue muy importante, porque me dio la convicción de que mi vida no había sido malgastada. Que cuando tú te conviertes en un adulto puedas pensar, puedas recordar que te pareces a aquel adulto que el niño que fuiste soñaba con ser, yo creo que es la cosa más importante que a uno le puede pasar en la vida. Y en ese sentido, yo me siento absolutamente privilegiado. Como me siento privilegiado por estar aquí con vosotros, que me habéis recibido fantásticamente, tengo que agradecer al Motoclub 12 Leones, tengo que agradecer también a la Diputación de Jaén. Pues bueno, este recibimiento, este marco incomparable y la oportunidad de conocer Úbeda. La verdad es que es mi primera vez en Úbeda. Todo el mundo conoce Úbeda, de oídas, ¿no? La frase de perderse por los cerros de Úbeda, que forma parte del vocabulario español, allí en nuestras fronteras, porque también se dice en Sudamérica y está incluso mencionada en el Quijote, pues no deja de ser una referencia para lo que los motoristas hacemos, que es perdernos por los cerros de Úbeda cada vez que tenemos ocasión. Es decir, no ir directamente al punto, sino desviarnos, como hice yo ayer. Yo tenía que venir aquí y entonces lo que hice fue, cuando conseguí el permiso de la superioridad, que era mi mujer, y dije, tengo un evento en Úbeda el sábado, tal, me tengo que ir el viernes. No puse muy mala cara y dije, hostia, esta es la mía. Entonces, en vez de venirme esta mañana directamente, he podido perderme por los cerros de Úbeda y por los montes de Toledo, pues, cruzar el Parque Nacional Cabañeros y dormir en Almagro, y esta mañana encontrarme con los socios del Motoclub en Valdepeñas y venir hasta aquí. Entonces, eso es lo que a nosotros nos gusta hacer, que es tomar desvíos para llegar a nuestro destino, eludiendo en la medida de lo posible las líneas rectas. Bueno, supongo que los que son de Úbeda conocéis perfectamente el origen de la frase. Yo la verdad es que me la he tenido que estudiar antes de venir. Me gusta prepararme un poco las cosas y comprender, conocer por qué esta ciudad tiene este patrimonio renacentista tan impresionante, ¿no? Esto, bueno, para los que no lo sepáis, se lo deben a un personaje fundamental en su historia, que era Francisco de los Cobos y Molina, que revela de nuevo cómo hay dos cosas importantes, por lo menos en España, ¿no? Tener un paisano importante y tener aldadas, ¿no? Francisco de los Cobos y Molina se convirtió en secretario de Carlos I,
cuando tuvo que venir desde Flandes a ocupar el Reino de España sin saber hablar español y sin tener noticia de que era este territorio en la península ibérica que venía a gobernar. Entonces, su acompañante, su guía, la persona que le informaba de cómo era la vida aquí en España, era Francisco de los Cobos y Molina, que era de Úbeda. Estamos hablando del siglo XVI. Y como suele suceder en España, todo aquel que tiene poder, a sus vecinos no sé si les hará muchos favores, pero su pueblo lo pone hasta arriba. Entonces eso fue lo que hizo. Él fue a visitar Italia con el rey, descubrió el Renacimiento y por eso esta ciudad tiene este casco histórico maravilloso de palacios renacentistas que, a pesar de todos los avatares posteriores que ha experimentado esta ciudad, que ha sufrido mucho y lo ha pasado bastante mal, pues es un auténtico casco histórico espectacular, patrimonio de la humanidad. Otra de las cosas curiosas que he podido conocer de esta ciudad es que se imputa o se arroga el ser la ciudad más antigua, continuamente habitada de Europa Occidental. Hace 6.000 años, por lo visto, hay evidencias arqueológicas. Como ya sabéis, a mí me gusta esto de la historia, me gusta contar y relacionarlo todo, ¿no? Y encontrarle puntos de anclaje con el pasado que nos permitan conocer quiénes somos, por qué estamos aquí y por qué somos como somos, ¿no? Una de las cosas que yo ahora estoy estudiando es, por ejemplo, el nacimiento de la agricultura. La agricultura nació hace 6.000, 7.000 años en el creciente fértil en Oriente Medio, pues para aquella época, que es cuando empiezan a formarse los primeros imperios, que es como consecuencia de la acumulación de excedentes agrícolas, porque hasta entonces éramos cazadores-recolectores, íbamos capturando animales y cogiendo bayas, y por tanto no nos sedentarizábamos, no teníamos ciudades, estábamos siempre nómadas, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a tener nuestras primeras cosechas y empezamos a domesticar animales, que esos son 7.000 años de historia, no más. Aquí nosotros existimos desde hace 1,5 millones de años como los primeros homínidos. Sin embargo, solamente hace 7.000 años que tenemos ciudades. Y esos nacen en Oriente Medio, en los imperios Sumerio y Acadio, cuando empiezan a generar excedentes. Entonces, tienen que guardar los excedentes, tienen que cultivar sus cosechas, tienen que cuidar a sus animales y, por tanto, por eso se quedan en un sitio. Pero el gen nómada lo seguimos manteniendo, porque lo hemos tenido durante muchísimo tiempo más. Por eso nos gusta movernos y por eso nos gusta ver qué hay detrás del horizonte. Entonces se supone que esta ciudad ya tenía existencia, asentamientos aquí hace 6.000 años, cuando el Neolítico estaba empezando nada menos que a 15.000 kilómetros de aquí, en Oriente Medio. También es curioso porque se supone que esta ciudad la fundó uno de los hijos de Noé, Tubal, ¿no? Yo no sé si eso es cierto, bueno, es una puta leyenda, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en la leyenda, que es muy antigua, está mencionada por historiadores romanos, Tubal era hijo de Noé. Tubal fundó un montón de hijos en la Iberia Caucásica. La Iberia Caucásica es la actual Georgia. Yo cuando hice la serie allí, dije, bueno, pues aquí estaremos en la Iberia Caucásica. Y parece que Tubal se vino desde entonces, desde Cáucaso, desde Georgia, hasta aquí. Siguió procreando un montón de hijos, por lo visto todos sois descendientes de él. Y entonces fundó lo que aquí en la península ibérica. Por eso existen dos Iberias en el mundo, la Iberia Caucásica de Georgia y la península ibérica aquí en este solar privilegiado que nosotros podemos disfrutar. Como podemos disfrutar de esta provincia de Jaén, que desde luego es una de las más espectaculares de España. Está muy bien situada, tiene el mayor número de castillos de España y por lo tanto los paisajes que podemos encontrar, más todo su legado histórico, creo que es digno de visitar y de reseña. Así que yo creo que con esto ya he cumplido con la presentación histórica de Úbeda, de este marco incomparable que nos acoge. Y en cuanto a mi historia personal, la historia de los viajes y demás, yo creo que ya os la sabéis todo, porque para eso habéis venido aquí. Yo creo que ya me conocéis de sobra, habéis visto mis vídeos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que lo más importante, lo más interesante cuando uno va a dar una charla entre amigos, porque yo creo que ya aquí lo que estamos somos amigos, muchos del motoclub, a todos los del motoclub os conozco, y al resto, si estáis aquí, es porque tenéis algún tipo de vinculación afectiva conmigo por haberme visto en los vídeos y sé que estoy entre amigos. Yo creo que lo más importante es tener un diálogo abierto y pasar directamente a las preguntas. Como tendremos, pues calculo que alrededor de una hora, hora y cuarto, pues entonces me preguntáis directamente, yo luego contesto lo que me da la gana, pero la cosa es más fluida que si tengo aquí yo suelto una charla, porque yo cuando me fui a no sé dónde hice tal cosa, ¿no? Así que si alguien se anima, pues empezamos ya con apelo, con las preguntas y las respuestas. ¿Que por qué el cambio? Bueno, el cambio
cambio, porque lo he podido hacer, básicamente, porque puedo, la verdad. La verdad es que la moto, cuando salió al mercado, me llamó mucho la atención. Yo vi la Harley Davidson Pan American, todos los que leemos, bueno, yo no es que sea un motorista acérrimo de leerme todas las pruebas y todas las revistas, pero al final siempre te sale la información, los gustos que tienes en las redes sociales, los algoritmos te los mandan, ¿no? Entonces yo empecé a ver motos y me llamó la atención, ¿no? Y entonces, bueno, pues la vi rara, ¿no? Pero todas las pruebas que yo podía leer y toda la información que yo podía ver era que la moto era cojonuda, era que la moto era muy buena, ¿no? Y entonces yo, como había tenido una Harley, que eso fue antes de comprarme mi primera BMW, la primera BMW grande, porque antes tuve la GS650, cuando yo tuve el accidente fue con una Harley Davidson D-Rod, ¿no? Una moto que también el motor se había diseñado en una joint venture entre Harley Davidson y Porsche, no era el motor Harley habitual, ruidoso y tal, sí, y no vibraba y tenía mucha potencia, pero una moto que estaba mal diseñada, tiene una configuración muy larga entre ejes y entonces esa moto cuando frenabas en seco no clavaba la horquilla, se bloqueaba y te caías al suelo. Entonces yo me caí un par de veces, la segunda vez que me caí me rompí el codo, entonces me di cuenta que necesitaba comprarme una moto con ABS. Esa fue la razón por la cual yo compré una primera BMW grande, porque yo recordaba que las motos que tenían ABS, que le había metido el ABS primero en las motos había sido BMW. En aquella época el ABS no era obligatorio en las motos, ahora yo creo que ya el ABS es obligatorio en las motos, cosa que me parece estupendamente porque creo que es uno de los elementos de seguridad más importantes. La primera vez que se te dispara un ABS te das cuenta de que te ha valido la pena, ¿no? O sea, y el ABS a mí se me yo soy conduzco despacio, pero se me disparó alguna vez y digo, mira, menos mal que lo tenía, ¿no? Entonces, cuando se ve la moto, porque yo tenía la herencia el recuerdo de la Harley Davidson, pues me apeteció. Me puse en contacto con Harley Davidson y me hicieron un precio prácticamente, bueno, no voy a decir lo que me ha costado, pero me lo he tenido que pagar, pero una cosa muy barata. Y entonces la posibilidad de tener esa moto por ese precio, pues me parecía que era interesante, porque sabía que con esa moto iba a llamar mucho la atención. Aparte de que la moto me gusta, me parece que es una moto muy bien acabada y sobre todo ahora que la estoy probando me está pareciendo un auténtico avión. Lo que sí me he dado cuenta es que era dentro del segmento de las Maxi Trail Premium, era pues una moto que podía convertirse en referencia, pero que había muy pocas. Entonces yo sabía que si me compraba esa moto, pues inmediatamente iba a generar miradas, ¿no? Y de hecho la está produciendo. Es que la paras en cualquier semáforo y la gente se queda mirando, aunque no sepan de motos, ¿no? Porque la verdad que la moto es espectacular. Así que bueno, esa es un poco la razón. Y ahora mismo, no sé el tiempo que lo voy a conservar, pero ahora mismo estoy enamorado. Entonces, de hecho la había comprado para completar el viaje de la Trópico Polar, dejarla aparcada por ahí, y no lo voy a hacer, porque lo que quiero es utilizarla todos los días. Ahora mismo estoy con la moto como un niño con zapatos nuevos. O sea, me encanta. La verdad, ya la veréis cuando hagamos la ruta y la oiréis. Cuando se le da, es como, bueno, claro, también traga lo suyo, ¿no? Pero cuando le da, suena como un avión, como un caza. Vamos, estoy encantado. Pero no dejo de tener BMWs, o sea, yo sigo encantado con las BMWs. Yo tengo 3 BMWs. Tengo una RT 1150, tengo una GS 1200 30 aniversario con la que di la vuelta al mundo, que es la moto que conservaré el resto de mi vida. Y después tengo la gorda, que es una GS 1200 del año 2005, que la tengo guardada, está aparcada ahora mismo en Marruecos, y con esa es con la que completaré la Trópico Polar. Esa la pienso dejar siempre aparcada fuera de España para hacer estos viajes por etapas, ¿no? Ahora mismo los viajes por etapas son mi única opción de viajar largo, porque tengo familia, tengo 2 niños pequeños, no tengo ya la disponibilidad de tiempo que tenía antes. No puedo coger y ir un mes, ¿no? De viaje por ahí, ni 3 meses. Por ejemplo, la primera temporada de Diario Un Nómada por Sudamérica, que están reponiendo ahora, me tiré 3 meses fuera de casa. Ya estaba saliendo con Teresa, pero bueno, no, era mi novia. Ya sabéis, cuando no somos novios todo se tolera. Pues ya la cosa cambia. Entonces ella vino a verme, por ejemplo, a Buenos Aires, vino a verme a Colombia, se subía en la moto, nos hicimos Colombia prácticamente con la moto. Ahora no se sube en la moto ni de coña, ¿no? Ahora quiere que venda todas las motos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que toca. Pero entonces yo ahora no me puedo ir tanto tiempo. Entonces mi única opción de hacer largos viajes es por el sistema de etapas, ¿no? Dejar la moto aparcada, ir en avión, coger la moto, hacerme otro, como lo que está contado en el libro de Europa Nómada, que a mí me parece un sistema muy bueno para todos aquellos que se encuentran en mi situación, que es el 95% de los motoristas españoles. Los motoristas españoles ahora mismo somos gente muy mayor, o sea,
Nos estamos aglutinando, tenemos grupos, hay gente que se incorpora nueva a la moto, pero suele ser gente mayor que se compra la moto tarde, que tuvo moto en su día, tuvo un ciclomotor, una de 75, una 80, y ahora se compran la moto. Pero la gente joven no está metiéndose, no es como cuando nosotros éramos jóvenes, que lo que soñábamos era con una moto, somos viejos. El público motorista se está convirtiendo en mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Trabajos exigentes, responsabilidades familiares, y ya no te puedes ir. ¿Quién puede coger y abandonarse todo para darse la vuelta al mundo? Pues muy pocos privilegiados. Yo desde luego ya no puedo hacerlo. Pero sí quiero seguir haciendo estos viajes. Entonces, la forma que tengo son los viajes por etapas, cosa que yo ahora intento explicar para que más gente pueda animarse a los viajes por etapas, porque me parece una forma muy satisfactoria de viajar. Conviene tener dos motos, es otra de las cosas que yo recomiendo, en vez de comprarse, no sé, tú tienes una moto que funciona, ¿para qué vas a comprarte una moto nueva si ya tienes una moto que te funciona? Yo soy de los que aconsejan, cuando comprate una trail de los años 90, que ahora están subiendo el precio, antes estaban más baratas, ¿no? Pero por 2.000, 3.000 euros tienes una moto que no te dure tanto, como por ejemplo, esa moto, claro, son casi 30.000 euros con dos archiperres, te metes por un camino, la tiras al suelo, si la estás financiando o estás con el SEDEC, pues adiós, muy buenas, tienes un problema serio. Cambia una moto que cuesta 2.500 euros, una Africa Twin antigua, una XT, tal, con tal de que arranque eléctrico, porque darle patada, ya vamos teniendo otra edad, ¿no? Ya no arranca tan bien. Pues entonces una moto de esa se te cae, no te duele. Y no te duele aparcarla en un aeropuerto, no te duele dejarla en casa de otro amigo, dejarla como yo me tiré con la gorda que se quedó un año en Kirguistán, hasta que yo pude de viaje en viaje, de temporada para hacer Asia Central. Entonces, son sistemas para los que realmente quieren viajar fuera de España, lejos. Yo creo que el sistema de viaje por etapas está muy bien. Cuando estás en España, sobre todo si estás en una provincia como puede ser, por ejemplo, Jaén, que está muy bien ubicada en el centro de Andalucía, te puedes recorrer prácticamente todo el sur de la península ibérica y regresar a casa durante un fin de semana, ¿no? Bueno, como veis, me enrollo, me cuento otras cosas. Venga, más preguntas. ¿Por qué la gente joven no le gusta? Ya, yo no soy sociólogo para saber por qué la gente joven no le gusta la moto, pero que eso es cierto. Nosotros cuando éramos jóvenes soñábamos con la moto. O sea, era el sueño que tenía. Empiezas con un Despino, empiezas con una Puig Minicross, empiezas con una Puig Cobra, luego donde ibas a aquellas 125 que empezaron a salir, la Cativa Freccia, que todo el mundo alucinaba, pues esa era nuestra escuela. Entonces vas pasando poco a poco por motos, primero ciclomotores, después por motos de 80, claro, el ciclomotor lo podías conducir con 14 años, la moto de 80 la podías conducir, de 75 la podías conducir con 16. El siguiente paso, que te sacabas el carnet en una Vespa y ya te podías montar en la moto que quisieras, de la cilindrada que fuera. Yo me saqué el carnet con una Vespa y ya enseguida pasé a una moto de 3,5, pero podía haber pasado a una moto de 500 o una moto de 1000. Entonces no había limitaciones. Claro, nuestra época era distinta. Ahora mismo, yo qué sé, porque los patinetes te hacen el avío. No. Pues, ¿por qué la gente joven no quiere motos? Pues habría que preguntarse a ellos, pero tienen otro tipo de aspiraciones, tienen otro tipo de preocupaciones. Yo qué sé, o sea, no lo puedo saber porque ya no soy joven. Por mucho que diga que tengo mentalidad joven, tampoco. Soy cada vez más pureta en mi pensamiento, cada vez más conservador y cada vez más chapado a la antigua. Sobre todo cuando tienes hijos, te vas cuando hostia, la cosa se está poniendo complicada, ¿no? Entonces, no sé por qué la gente no quiere tener la moto como nosotros soñábamos tenerla, pero yo creo que es un fenómeno que se está produciendo en todo el mundo. En el mundo hay dos tipos de motoristas. El motorista, digamos, por necesidad, que es el motorista español de los años 60-70, es decir, tenía las Bultaco, las Montesa, las Osas para las Impalas, ¿no? Para las Derbys, para ir a trabajar, porque no podía pagarse un coche. De esos hay infinidad por toda Asia, gente que tiene motos de 165, de 125, motos pequeñas, ciclomotores, con los que lleva toda su familia, ¿no? Eso por Asia Central, bueno, sobre todo por el sudeste asiático, por Tailandia, por Malasia, entonces eso lo ves un montón, ¿no? Por Indonesia, en la India, la gente lleva toda su familia en la moto, ¿no? Entonces, porque no se pueden pagar un coche. Eso es un
Digamos que ahí está el mercado para las grandes, para Honda, vende muchas más ciclomotores o motos pequeñas que lo que puede vender Africa Twins. O sea, eso es lo que, ahí está el volumen de ventas. Y después hay otro motorista, que somos nosotros, ¿no? Que la moto es un juguete, es mayoritariamente varones, nivel adquisitivo medio alto, que tienes un coche y además tienes una moto, ¿no? Y utilizas la moto como un divertimento, como un hobby para viajar, para tal. No es lo mismo utilizar la moto como herramienta de trabajo para desplazarte, porque no tienes un coche, que yo esa gente la he visto mientras yo daba la vuelta al mundo, como por ejemplo en Asia, y ahí llueve todos los días, o te llueve todo el día, como en el verano que son los monzones, o te llueve todas las tardes, incluso en la estación seca, ¿no? Porque allí, en la zona ecuatorial, la humedad es tremenda. Y ahí tú ves, como yo iba en moto, porque estaba dando la vuelta al mundo, era mi sueño, y ves como la gente va todos los días en moto porque tiene que ir a trabajar. Y llevan a los niños, y los niños durmiendo. A los niños, pum, se acoplan, hacen su hueco y van durmiendo. Claro, cuando tiene un accidente, que tiene muchos accidentes, toda la familia sale desparramada. Entonces, bueno, son otros mundos que yo he tenido la ocasión de ver y de vivir, pero que no se parecen a este. O sea, en el sentido de que aquí, gracias a Dios, disfrutamos de un nivel, de unos estándares de... Aunque nos quejemos tanto, si viviéramos lo que se ve por allí, pues pensaríamos de otra forma. Venga, más preguntas. Mira, una pregunta. A ver, tú primero y después tú, sí. Nada, comentar, creo que es algo que nos ha pasado a todos los moteros cuando vamos viajando por la ciudad o donde sea, y creo que también fotos tuyas que están saliendo ahí atrás, podemos contestar creo que cualquiera, pero ¿qué le pasa a los niños cuando ven una moto? Por lo que he leído en tus libros, por lo que vemos ahí, pero no solo en España, sino en todo el mundo, ¿no? Cuando un niño ve una moto, bueno, yo te digo nada si van 3, 4 motos, ¿no? Y quiero, bueno, preguntarte la sensación que tienes tú, o has tenido en los viajes. Ya, bueno, el hecho de... O sea, es un hecho, ¿no? Los niños de todo el mundo adoran las motos. Eso pasa aquí en España, porque luego se hacen adolescentes y ya no les interesa la moto, pero de pequeños las miran con curiosidad. A mí me dieron una explicación, y es que los niños reconocen las motos como un juguete grande, como algo cercano a lo que ellos usan, que son sus bicicletas. Es decir, un niño ve un coche y no piensa en subirse en un coche, no piensa conducir un coche, pero sin embargo una bicicleta es su juguete habitual. Y si no lo tiene, lo desea, y sabe que la podría conducir. Y entonces una moto les parece como una bicicleta muy grande. Y el resto de las personas, aunque no sean niños, también sienten una curiosidad especial por las motocicletas. Por las motocicletas, como os he comentado, las motocicletas son un vehículo de pobre. Es decir, la motocicleta es un vehículo que la gente está acostumbrada a usar. Lo que pasa es que yo de repente, si yo tengo una 125 para llevar a toda mi familia, para ir a trabajar, de repente me aparece una 1200 y tal, o sea, lo que me quedo flipando porque me parece un platillo volante. Pero tengo curiosidad por esas maletas y tal. Entonces, eso a mí después, como narrador de historias, porque al final yo lo que motorista soy del montón, lo que sí que soy, creo, buen contador de historias. Entonces a mí, que la gente tenga esa curiosidad por la motocicleta, que tenga esa curiosidad por el viajero en moto, de acercarse, de preguntarte, de hablar contigo, eso a mí me facilita enormemente mi trabajo. Porque si yo, por ejemplo, llegara a cualquier poblado donde habéis visto las series, donde la gente me da de comer, me recibe y tal, si yo llegara ahí en un coche, pues difícilmente iba a tener esa relación con las personas. Porque tú llegas en un coche que es una caja cerrada, en un momento un 4x4 grande, caro. Ellos saben perfectamente, por ejemplo, lo que cuesta un Toyota Land Cruiser, que son los coches que mejor funcionan por ahí. Todo el mundo quiere uno. Entonces, bueno, pues tú puedes ser político, o funcionario, o mafioso, o empresario, ¿no? Entonces, bueno, pues no te hacen ni puto caso. No les interesa como no sea para sacarte dinero, ¿no? Sin embargo, cuando tú llegas ahí con una moto, pues enseguida se te acercan. Primero porque no tienes ninguna coraza alrededor, estás muy próximo a ellos, enseguida te pueden tocar, te pueden hablar. Para ellos es muy fácil romper la barrera de la distancia, ¿no? Y después les genera mucha curiosidad. Y entonces, a medida que ellos tienen curiosidad por ti, tú puedes satisfacer tu curiosidad por ellos, porque enseguida son ellos los que te piden que les hagas una foto en la moto. No es como cuando tú te bajas de un coche, estás en safari por África, te bajas de un coche y sacas una cámara con un objetivo y la apuntas a un tío del poblado. Enseguida la gente se queda, hostia,
¿no? Eso es molesto, a mí también me molesta. O sea, el otro día andaba por Madrid y un tío con una cámara me hizo una foto. No sé, sería por la moto, pero enseguida te quedas, este tío, ¿por qué cojones me hace una foto, no? Luego piensas, bueno, a lo mejor es que porque soy Miguel Silvestre, me habrá reconocido lejos y tal, pero era la moto, ¿no? Pero enseguida te quedas mosqueado, ¿no? Pues entonces, imagínate en un pueblo de estos donde la gente te baja del coche con una pum, ¿no? O te bajas de un autobús y se bajan 15 blancos con fotos, con cámaras de fotos, o 15 japoneses, ¿no? Pum, empiezan a fotografiar a la peña como si fueran de otro planeta, ¿no? Eso genera rechazo. En cambio, cuando tú viajas solo en moto, la gente se te acerca y están encantados de que les hagas fotos. Y si pueden con la moto, mejor, ¿no? Entonces, inmediatamente te invitan a su casa, quieren gestos contigo y tal, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes que yo he logrado en la serie documental. Yo creo que los documentales que he hecho, el valor que tienen es no solamente haber recorrido el mundo en moto, que se haya visto eso, sino que pues, tú ves que cuando yo me bajo enseguida me pongo a hablar con la gente. Quizás porque también tengo cierta capacidad o actitud para leer, ¿no? Los comportamientos, o cuando hay un tío chungo no lo saco, ¿no? O sea, yo cuando inmediatamente reconoce la gente que puede ser chunga. Entonces inmediatamente pues sí, pones distancia. Pero casi todo el mundo ha sido amable conmigo, siempre ha habido alguno que no lo era, ¿no? Pero casi todo el mundo es amable conmigo y de la forma, pues después yo lo veo en la serie, o cuando yo monto la serie, yo la edito. Cuando yo monto la escena, digo, joder, tío, hay que ver, este tío, fíjate, qué relajado se ve hablando conmigo. Y eso, que cuando yo hago los programas, voy con cámara, con 2 cámaras, ¿no? Pero una de las cosas que yo he comprobado es que si tú te diriges con le das plena importancia a la persona con la que estás hablando, él se olvida de lo que hay alrededor. Si tú estás hablando con él y le tratas con respeto y le das plena importancia y no estás dirigiendo otra cosa, sino tú, me da igual ya espero que lo estén filmando bien. Yo lo que estoy hablando es contigo. Entonces, si yo estoy hablando contigo, él está hablando conmigo. Entonces, eso genera o consigue momentos, yo creo que realmente mágicos que he podido filmar y que formarán parte de la historia de la televisión en el sentido de que es difícil conseguir esa espontaneidad en los paisanos y yo creo que gran parte de eso me lo consigue la moto. Venga. Hay muchos lugares a los que me gusta regresar y la verdad es que soy un gran regresador a lugares, porque a muchos sitios he estado varias veces. Yo, por ejemplo, en Samarcanda ya no sé si he estado 4 veces. A Turquía he ido un montón de veces, a Marruecos lo tengo súper pisado. Y en alguna ocasión, en algún episodio he tenido la oportunidad de comentar esa frase de no volver a los sitios donde has sido feliz, porque siempre el sitio al que vuelves no es como lo recuerdas, no es como estaba, es diferente. A veces, cuando tú tienes el recuerdo, sobre todo infantil y juvenil, que era lo que me pasaba cuando iba a Denia, hay un episodio en el que yo recorro la Nacional 3, la antigua Nacional 3, para ir hasta Valencia, que era el viaje que yo hacía con mis padres de pequeño, y en vez de ir por autovía, fui por la antigua Nacional. Paraba en los mismos restaurantes donde nosotros parábamos a comer, y todo me parecía pequeño, todo me parecía, el recuerdo no era el mismo, ¿no? El bocadillo no me salía igual, el paisaje no me parecía tan bonito, las cosas me parecían un poco más ajadas, más viejas, hasta, ¿no? O sitios que yo he conocido de pequeño ya no estaban, porque la autovía, cuando desplaza el tráfico, los negocios se arruinan, ¿no? Entonces, el recuerdo, el viaje no es el mismo, pero sin embargo, a mí eso tampoco, me gusta ver qué es lo que ha pasado, porque después lo puedo contar, ¿no? A mí yo viajo para contarlo. Entonces, he ido a muchos sitios que me han parecido interesantes, y yo, por ejemplo, uno de los sitios que más me gustan varios, ¿no? Pero uno de los sitios que más me gusta a mí, por ejemplo, es Turquía, que he ido bastantes veces y me gusta volver, pues yo lo descubrí como viajero completamente anónimo, no tenía ni redes sociales, y yo cuando llegué a Turquía, pues flipé, me pareció un país de gente muy amable, me encantó, culturalmente, aunque son musulmanes, me pareció similar a España, en el sentido de que es una península que se encuentra en la misma latitud, estamos en la misma latitud
Atlántico y también bañados por el Mediterráneo, con lo cual los paisajes que puedes encontrar no son diferentes a los que podemos ver aquí. Y se come de una forma parecida, y entonces a mí me gustó mucho. Otro sitio que a mí me gustó mucho es Asia Central, ¿no? Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, no tiene nada que ver. Es un sitio mucho más incómodo, es un sitio mucho más salvaje, es un sitio mucho más difícil de recorrer, y la primera vez que yo fui allí, pues flipé, porque me había hecho ya África, y de repente me di cuenta que Asia Central era más difícil de viajar que África. Pero yo cuando fui a Asia Central, y flipé tanto, lo que pensaba era, joder, cómo molaría poder hacer una buena serie por aquí, ¿no? Pero no, eso no lo piensas, tú no piensas que vas a hacer una serie profesional. Yo la primera vez que fui a Asia Central, llegué a Samarcanda, ni siquiera sabía que Samarcanda está allí, de repente intentaba salir de Uzbekistán y de repente me encuentro un cartel de carretera que pone Samarcanda y, hostia, no sabía ni que estaba allí la ciudad. Y dije, pero esto, a mí me suena esto de Samarcanda, ¿no? O sea, ha tenido que salir en algún sitio. Entonces descubrí aquella ciudad, me gustó mucho. Y después sigue haciendo mis viajes. Cuando después BMW me sacó la 1200 de refrigeración líquida, me propuso hacer un viaje con esa moto, ¿no? Para un viaje de aventura. Yo había terminado la vuelta al mundo y me dije, mira, pues me voy a ir a Samarcanda, ¿no? Entonces hice un viaje a ruta embajada a Samarcanda. ¿Por qué? Porque yo sabía que era muy difícil, sabía que era una gran aventura, pero que iba a proporcionar unas grandes experiencias al espectador. Y en ese momento yo filmaba en solitario, no iba con cámaras, me filmaba a mí mismo. Entonces, pero o sea, era más con respecto a cómo lo había hecho antes, que lo había hecho simplemente con una cámara de foto mala y escribiendo. Y fue un puntazo el poder enseñar ese viaje con esa dureza, por esos desiertos y tal, ¿no? Pero después, cuando tuve ocasión de hacer la serie de televisión, que ya la filmas con cámaras y queda profesional, otro de los destinos que yo quise hacer fue la Ruta de la Seda. Quise volver al mismo sitio. No tanto mi descubrimiento personal, porque yo ya lo conocía, sino era el descubrimiento de los espectadores. Y la posibilidad de hacer un documental, una serie documental, como es Diario de un Nómada, tan genuina, tan auténtica, tan sin guión, tan espontánea, el poder hacerla para que mis amigos vieran cómo es el Asia Central, que a mí me gusta, cómo es la Ruta de la Seda, poder enseñar la ciudad de Bujará, la ciudad de Jibá, la ciudad de Samarcanda y al mismo tiempo la dureza de los desiertos, a mí eso me parecía muy interesante, a pesar de que para mí la experiencia que supone recorrer Asia Central no es la misma que la primera vez. Porque la primera vez es como la primera vez que tomas droga, la primera vez que follas o lo que sea. La primera vez es la primera vez, no se te olvida nunca, nada te deja una huella como la primera vez. Sin embargo, yo, a pesar de que fui allí por tercera vez, lo que estaba pensando era en el trabajo que estaba haciendo, me pasé bien, fue mi viaje y tal, ¿no? Pero lo que estaba haciendo era cómo lo iba a ver el otro, ¿no? Cómo lo iban a ver estas personas que no han estado nunca en Asia Central, cómo les iba a enseñar ese mundo en el que nosotros, si solamente pensamos en lo que nos trata la televisión, pensamos en TAN y pensamos que es Afganistán, pensamos que son talibanes, pensamos que son asesinos, pensamos que son mafia. Entonces yo, ir a los sitios y enseñarte cómo la gente te recibe, cómo la gente es súper amable, cómo la gente es honrada, a mí me parecía una gran labor. Y por eso muchas veces me gusta ir a los sitios varias veces, no tanto por mi experiencia personal, sino porque pienso que puede ser una gran historia que contar y que los demás descubran esos sitios que a mí me apasionaron. Venga, más preguntas. A ver, aquí tenemos una y luego otra. Voy a preguntar de un episodio, no sé si me lo habré saltado o no. Estaba en Asia Central, creo, bajo la estatua de Gengis Khan, y la moto se la trajo tu cuñado. Mi primo. Tu primo. ¿Cómo se le dio la vuelta? ¿Cómo que? ¿Cómo se le dio la vuelta para acá? Pues nada, yo tenía, a ver, eso fue el viaje a Mongolia, la moto me llevaba ya, y menos mal que yo hice, porque eso tiene una historia un poquito más larga. Yo la moto la había dejado en Kirguistán, había hecho la Ruta de la Seda, cuando llegué a Kirguistán la aparqué en casa de Ricardo Tomás,